¿Ya transferiste el dinero? El contratista no esperará eternamente. Eso fue lo primero que me dijo mi nuera. Ni hola, ni cómo estás, solo si transferiste el dinero. Recuerdo estar parado en mi cocina en Oakville, sosteniendo mi teléfono, mirando fijamente el patio trasero donde mi hijo solía jugar cuando era niño. El mismo patio donde le enseñé a lanzar una pelota de béisbol, donde se raspó las rodillas aprendiendo a montar en bicicleta. Me quedé mirando ese patio durante un largo rato antes de responderle. Lo miraré, le dije. Ella colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera y pensé, algo va mal, pero aún no sabía lo mal que iba. Me llamo Gerald Whitmore. Tengo 63 años. Trabajé durante 31 años en seguros comerciales en Hamilton, Ontario, y me jubilé hace 4 años con suficientes ahorros para vivir cómodamente. No soy rico, pero vivo cómodamente. Mi esposa, Patricia, falleció hace 11 años de cáncer de páncreas. Tuvimos un hijo juntos. Se llama Connor. Connor tiene ahora 34 años. Es un chico guapo, alto como su madre, con sus ojos verdes. También es inteligente. Siempre lo ha sido. Estudió gestión hotelera en Ryerson, ahora Metropolitan University. Todavía se me olvida llamarla así. Y después de unos años gestionando restaurantes de otras personas en Toronto, me dijo que quería abrir su propio local. Estaba orgulloso, genuinamente orgulloso. Patricia siempre decía que Connor haría algo creativo con su vida, y tenía razón. Connor vino a verme hace 2 años con un plan de negocio de 40 páginas, impreso y encuadernado, con proyecciones financieras, estudios de mercado y una sección completa sobre el barrio de Leslieville, en el este de Toronto, donde quería abrir el local. Se sentó frente a mí en esta misma mesa de la cocina y me explicó cada página. Le hice preguntas difíciles sobre las condiciones del contrato de alquiler, su jefe de cocina y su fondo de contingencia. Tenía respuestas para todas ellas. Contraté a un amigo contable, Dave Kowalczyk, para que lo revisara de forma independiente. Dave me llamó una semana después y me dijo, Gerald, no es algo seguro. Nada lo es en el negocio de la restauración, pero el chico ha hecho los deberes. Así que acepté. $240,000, mi contribución al sueño de mi hijo. No era un regalo. Ambos estuvimos de acuerdo en eso. Nos dimos la mano y redacté un sencillo contrato de préstamo. Pero era el tipo de inversión que hace un padre porque cree en su hijo y porque quiere formar parte de algo importante. Connor llevaba unos 3 años con su novia, Renata Szabo. Ella tenía 31 años, trabajaba en marketing y era originaria de Mississauga. Era elegante, siempre vestía bien y decía lo correcto cuando estábamos juntos. No diría que la quería, pero la respetaba y confiaba en que Connor había elegido bien. Se comprometieron 8 meses después de que firmara el cheque. Me dije a mí mismo, esto es bueno. Connor está construyendo algo, un negocio, un matrimonio, una vida. Yo había ayudado a que eso fuera posible. Un padre no podía pedir mucho más. El restaurante se iba a llamar Terrace and Grain, farm totable, con productos locales, el tipo de lugar que ofrece un largo brunch los domingos y un menú de cena específico entre semana. Connor me envió fotos del local durante la reforma. Me enviaba mensajes con las novedades. Me llamaba los domingos por la noche, a veces durante 1 hora, para hablar de las decisiones sobre la carta de vinos y el mobiliario, y sobre si hacer la cocina abierta. Me sentí cercano a él durante esos meses, más cercano de lo que habíamos estado desde que Patricia murió. Luego, en algún momento de la primavera pasada, las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes de texto eran menos frecuentes. Cuando le preguntaba por los avances, las respuestas eran vagas. Ya casi está, papá. Todavía estoy trabajando en algunas cosas con los proveedores. Debería estar listo pronto. No insistí. Me dije a mí mismo que era normal. La recta final de la apertura de un restaurante es brutal. Había leído lo suficiente sobre el sector como para saberlo. La gente se estresa, se callan. Le di espacio. Lo que no sabía era qué ocupaba ese espacio. Se llamaba Renata, mi futura nuera, y tenía un problema. Más tarde, mucho más tarde, descubrí que llevaba casi 2 años luchando contra la adicción a los medicamentos recetados. La oxicodona,
recetada inicialmente tras una lesión en la espalda, se le había ido de las manos silenciosamente, como suele ocurrir con estas cosas. Y cuando Connor se dio cuenta de la gravedad de la situación, ¿ya transferiste el dinero? El contratista no esperará eternamente. Eso fue lo primero que me dijo mi nuera. Ni hola, ni cómo estás, solo si transferiste el dinero. Recuerdo estar parado en mi cocina en Oakville, sosteniendo mi teléfono, mirando fijamente el patio trasero donde mi hijo solía jugar cuando era niño. El mismo patio donde le enseñé a lanzar una pelota de béisbol, donde se raspó las rodillas aprendiendo a montar en bicicleta. Me quedé mirando ese patio durante un largo rato antes de responderle. Lo miraré, le dije. Ella colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera y pensé, algo va mal, pero aún no sabía lo mal que iba. Me llamo Gerald Whitmore. Tengo 63 años. Trabajé durante 31 años en seguros comerciales en Hamilton, Ontario, y me jubilé hace 4 años con suficientes ahorros para vivir cómodamente. No soy rico, pero vivo cómodamente. Mi esposa, Patricia, falleció hace 11 años de cáncer de páncreas. Tuvimos un hijo juntos. Se llama Connor. Connor tiene ahora 34 años. Es un chico guapo, alto como su madre, con sus ojos verdes. También es inteligente. Siempre lo ha sido. Estudió gestión hotelera en Ryerson, ahora Metropolitan University. Todavía se me olvida llamarla así. Y después de unos años gestionando restaurantes de otras personas en Toronto, me dijo que quería abrir su propio local. Estaba orgulloso, genuinamente orgulloso. Patricia siempre decía que Connor haría algo creativo con su vida. Y tenía razón. Connor vino a verme hace 2 años con un plan de negocio de 40 páginas, impreso y encuadernado, con proyecciones financieras, estudios de mercado y una sección completa sobre el barrio de Leslieville, en el este de Toronto, donde quería abrir el local. Se sentó frente a mí en esta misma mesa de la cocina y me explicó cada página. Le hice preguntas difíciles sobre las condiciones del contrato de alquiler, su jefe de cocina y su fondo de contingencia. Tenía respuestas para todas ellas. Contraté a un amigo contable, Dave Kowalczyk, para que lo revisara de forma independiente. Dave me llamó una semana después y me dijo, Gerald, no es algo seguro. Nada lo es en el negocio de la restauración, pero el chico ha hecho los deberes. Así que acepté. $240,000. Mi contribución al sueño de mi hijo. No era un regalo. Ambos estuvimos de acuerdo en eso. Nos dimos la mano y redacté un sencillo contrato de préstamo. Pero era el tipo de inversión que hace un padre porque cree en su hijo y porque quiere formar parte de algo importante. Connor llevaba unos 3 años con su novia, Renata Szabo. Ella tenía 31 años, trabajaba en marketing y era originaria de Mississauga. Era elegante, siempre vestía bien y decía lo correcto cuando estábamos juntos. No diría que la quería, pero la respetaba y confiaba en que Connor había elegido bien. Se comprometieron 8 meses después de que firmara el cheque. Me dije a mí mismo, esto es bueno. Connor está construyendo algo. Un negocio, un matrimonio, una vida. Yo había ayudado a que eso fuera posible. Un padre no podía pedir mucho más. El restaurante se iba a llamar Terrace and Grain. Farm Totable, con productos locales, el tipo de lugar que ofrece un largo brunch los domingos y un menú de cena específico entre semana. Connor me envió fotos del local durante la reforma. Me enviaba mensajes con las novedades. Me llamaba los domingos por la noche, a veces durante 1 hora, para hablar de las decisiones sobre la carta de vinos y el mobiliario, y sobre si hacer la cocina abierta. Me sentí cercano a él durante esos meses, más cercano de lo que habíamos estado desde que Patricia murió. Luego, en algún momento de la primavera pasada, las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes de texto eran menos frecuentes. Cuando le preguntaba por los avances, las respuestas eran vagas. Ya casi está, papá. Todavía estoy trabajando en algunas cosas con los proveedores. Debería estar listo pronto. No insistí. Me dije a mí mismo que era normal. La recta final de la apertura de un restaurante es brutal. Había leído lo suficiente sobre el sector como para saberlo. La gente se estresa. Se callan. Le di espacio.
Lo que no sabía era qué ocupaba ese espacio. Se llamaba Ranata, mi futura nuera, y tenía un problema. Más tarde, mucho más tarde, descubrí que llevaba casi 2 años luchando contra la adicción a los medicamentos recetados. La oxicodona, recetada inicialmente tras una lesión en la espalda, se le había ido de las manos silenciosamente, como suele ocurrir con estas cosas, y cuando Connor se dio cuenta de la gravedad de la situación, él ha estado pasando por muchas cosas. Le diré que has llamado. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentado con el teléfono en la mano durante mucho tiempo después de eso. No soy un hombre que se asuste fácilmente. 30 años en el sector de los seguros te curten. Te pasas la carrera profesional analizando los peores escenarios posibles para que otros no tengan que hacerlo. Y con el tiempo, desarrollas cierta serenidad ante la incertidumbre. Pero algo en esa llamada con Ranata me dejó helado. Al día siguiente, llamé a Dave Kowalik. Le conté lo que estaba pasando. Dave me escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que siempre he apreciado de él. ¿Has oído algo sobre la apertura del restaurante? Le pregunté. Es curioso que lo preguntes, dijo Dave. Mi sobrino vive en Leslieville. Me comentó que hace un par de semanas abrió un sitio nuevo en Carla, algo tipo Farmto. No lo relacioné. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Cómo se llama?, le pregunté. Hubo una pausa mientras Dave comprobaba algo. Terrace and Grain, dijo. No dije nada. Gerald, ¿estás ahí? Estoy aquí, dije. Llamé a Connor inmediatamente. Sonó 2 veces y saltó el buzón de voz. Llamé a Ranata. Contestó al tercer tono. Gerald, el restaurante ha abierto, le dije. ¿No? Silencio. Ranata, el restaurante está abierto, solo quiero saber cuándo. La oí exhalar. Cuando volvió a hablar, su eficiencia enérgica había desaparecido. En su lugar había algo más cauteloso. Ensayado. Fue hace una semana y media, dijo. Hicimos una inauguración discreta. Solo amigos cercanos y familiares. Dejé que esa frase flotara en el aire por un momento. Amigos cercanos y familiares. No me invitaron, dije. Connor quería que fuera algo íntimo. Le preocupaba la presión de tenerte allí, dijo ella, deteniéndose. ¿Dada qué? Otra pausa. Dada la cantidad que habías invertido, no quería que lo vieras antes de que todo estuviera perfecto. Ya veo, dije. No creo que dijera nada más. Puede que dijera adiós. Sinceramente, no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que colgué el teléfono, salí al jardín trasero y me quedé allí de pie durante mucho tiempo, en una tarde de principios de junio, sin mirar nada. Mi hijo había abierto su restaurante, el restaurante para el que le había dado $240,000 para construirlo. Y no me lo había dicho. No me había llamado. No me había invitado. Había evitado activamente mis llamadas durante las semanas previas. Y durante una semana y media después, mientras su restaurante funcionaba y yo estaba sentado en Oakville, preguntándome por qué mi hijo había dejado de hablarme, quiero decirte que estaba enfadado. Lo estaba. Pero más que la ira, había algo más silencioso y difícil de nombrar, algo parecido al dolor. El tipo de dolor que se apodera de ti lentamente, cuando te das cuenta de que la versión de una relación en la que creías no era del todo real. 2 días después, Ranata volvió a llamar. Gerald, quería decirte que Connor y yo hemos hablado, y nos encantaría que vinieras como nuestro invitado. Queremos que veas el local. El cambio de tono fue tan radical que, en otras circunstancias, habría resultado cómico. Es muy amable, le dije, pero antes de concretarlo, hay algunas cosas que me gustaría entender mejor. Por supuesto, respondió ella con cordialidad. Abre el calendario de pagos del préstamo que acordamos Connor y yo. El primer plazo vence a los 18 meses. Eso será dentro de 3 meses. Solo quiero confirmar que estamos de acuerdo en eso. Una pausa. Oh, por supuesto. Connor tenía intención de hablar contigo sobre el calendario. Las cosas se han complicado, pero Ranatada, dije, ¿puedo preguntarte algo directamente? Claro. ¿Va todo bien? ¿Tu salud? El silencio esta vez fue diferente. Más largo. Del tipo que tiene peso. No sé a qué te refieres,
dijo ella finalmente. Creo que sí lo sabes, le respondí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, eso no cambia el hecho de que vas a formar parte de esta familia, pero sí significa que tenemos que tener una conversación sincera, los tres. Colgó. Una hora más tarde sonó mi teléfono. Connor, papá. Su voz sonaba tensa. ¿Qué le has dicho a Renata? Le pregunté si estaba bien. No puedes simplemente... Se detuvo. Volvió a empezar. No conoces toda la historia. Entonces, ayúdame a entenderla. Siempre has hecho esto, dijo. Y su voz tenía un tono que no había oído antes. ¿Crees que por poner dinero tienes derecho a saberlo todo, a estar involucrado en todo? No puedes simplemente... Connor. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Te llamé 10 veces en las últimas 6 semanas. Rechazaste las llamadas. Abriste tu restaurante y no me llamaste. Me enteré por el sobrino de Dave Kowalik. Silencio. Eso es... Exhaló. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Las cosas han sido complicadas. Lo sé. Lo he estado oyendo. Nos quedamos un momento en línea sin hablar. ¿Podemos vernos? Dije que solo tú y yo. Este fin de semana, si puedes. Otra larga pausa. Este fin de semana no puedo, dijo. El próximo fin de semana lo intentaré. No lo intentó. Quiero dejar algo claro. En ese momento no estaba actuando por ira. He conocido a padres enfadados que convierten cada queja económica en un referéndum sobre si son queridos. Eso no era lo que yo estaba haciendo, o al menos no era lo que intentaba hacer. Lo que estaba haciendo era lo que había hecho durante 31 años en el sector de los seguros. Estaba analizando la información que tenía delante y evaluando el riesgo, y la información no era buena. Mi hijo me estaba evitando. Su prometida era evasiva e inconsistente. El restaurante había abierto sin mi conocimiento después de semanas de engaños. Y en algún lugar debajo de todo eso, había algo oculto. Algo que aparentemente había estado oculto durante mucho tiempo. Llamé a mi abogada. Se llama Bridget Vlett. Trabaja en un bufete de Burlington y lleva unos 12 años ocupándose de mis asuntos. Le conté la situación. Ella sacó el contrato de préstamo que habíamos presentado. La buena noticia, dijo Bridget, es que lo hiciste correctamente. Está documentado. Es un préstamo, no un regalo. El calendario de pagos es legalmente vinculante, y si no paga la primera cuota, tienes opciones. Pero Gerald hizo una pausa. Antes de llegar a eso, te animaría a que intentaras hablar con él primero. Reúnete con él. Aclara lo que está pasando realmente. Llevo 2 meses intentando reunirme con él, le dije. Entonces, esfuérzate más, me dijo, sin malicia. Sea lo que esté pasando con su mujer, y creo que ya tienes una idea de lo que puede ser, estas situaciones pueden cambiar rápidamente. Es mejor tener una conversación con tu hijo que un proceso judicial. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Conduje hasta Toronto un martes por la mañana, sin llamar antes. Llegué a Terrace and Grain a las 11:30, justo antes del servicio de almuerzo. El restaurante era precioso, eso hay que reconocerlo. Paneles de madera cálida, grandes ventanales que daban a la calle, pequeñas velas en cada mesa, incluso durante el día. El menú escrito con tiza en la pizarra era cuidado y específico. Cordero de Ontario, ostras de pey, un plato de trucha ahumada del que Connor había hablado durante meses. Si soy sincero, me dolía el pecho al verlo. Este era su sueño, y era real, y era bueno. La camarera, una joven que no me conocía, me ofreció una mesa. En realidad le dije, vengo a ver a Connor Whitmore, soy su padre. La expresión que se dibujó en su rostro fue breve, pero inconfundible. Sabía quién era yo, o al menos sabía algo. Por supuesto, dijo, voy a buscarlo. Connor salió de la cocina 3 minutos después. Llevaba su uniforme de chef, y por un momento, cuando lo vi de verdad. Por primera vez en meses, solo parecía cansado, no culpable, ni desafiante, solo agotado, como se siente la gente cuando lleva mucho tiempo cargando con algo muy pesado. Papá, dijo. Hola, hijo.
Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Se quitó el paño de cocina, lo dobló sobre la mesa entre nosotros y se miró las manos. «Te debo una explicación», dijo. «Tú me debes varias», respondí, «pero empieza por donde necesites». Lo que me contó durante la siguiente hora fue lo siguiente. El problema de Ranata había comenzado antes de que se comprometieran. Él lo sabía, no en su totalidad, pero lo suficiente, y se había convencido a sí mismo de que podría manejarlo, que la combinación de la fuerza de voluntad de ella y el apoyo de él sería suficiente. Cuando hace aproximadamente un año quedó claro que no era suficiente, la inscribió en un programa ambulatorio en Toronto. Ella había estado asistiendo. Lo estaba intentando. La apertura del restaurante se había retrasado 2 veces por eso. El estrés de los retrasos había costado más dinero del previsto. No por la construcción, sino por la rotación de personal, las penalizaciones por el alquiler y los gastos de mantenimiento que se acumulaban mientras la fecha de apertura seguía cambiando. Cuando finalmente abrieron, se habían excedido del presupuesto en unos $60,000. No me lo había dicho porque le daba vergüenza y porque sabía que, si me lo contaba, yo le haría preguntas que él no podría responder sobre el dinero, sobre Ranata, sobre todo, y no tenía energía para responderlas. Así que, en lugar de eso, dejaste de responder a mis llamadas, le dije. Él miró la mesa. Connor, mantuve la voz tranquila. Yo te habría ayudado, lo sabes. Sé lo del dinero. Podríamos haberlo hablado. Si necesitabas renegociar el plazo de devolución, podríamos haberlo hablado. Soy tu padre. Para eso estoy aquí. Lo sé, papá. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. Lo sé. Miré a mi hijo al otro lado de la mesa. El restaurante que había construido, y que existía en parte gracias a mí, nos rodeaba. Pensé en Patricia y en lo que ella habría dicho. Pensé en el patio trasero de Oakville, en el béisbol y en las rodillas raspadas. «Necesito que hagas algo por mí», le dije. «Necesito que dejes de tomar decisiones sobre lo que puedo y no puedo manejar. Tengo 63 años, he enterrado a mi esposa, he construido una carrera y una vida, y he estado aquí a través de todo, esperando que me dejes entrar. No me protejas de las cosas difíciles, ese no es tu trabajo». Connor no dijo nada durante un momento. Luego asintió con la cabeza. Ese día, hablamos durante 2 horas más sobre el tratamiento de Ranata y su progreso, sobre las finanzas del restaurante y lo que era realista en términos de reembolso, sobre cómo debía ser el próximo año. No resolví todo. No se resuelve todo en una mañana de martes, pero acordamos algunas cosas. Ranata continuaría con su programa. Connor dejaría de interceptar la información que creía que yo no podía manejar. El reembolso del préstamo se reestructuraría con la ayuda de Brita, retrasándose 8 meses con una enmienda formal al acuerdo. Y Connor me llamaría los domingos, todos los domingos, aunque solo fuera durante 10 minutos. Me llamó el domingo siguiente. Y el domingo siguiente a ese, me gustaría decirles que todo fue bien a partir de entonces. Pero no fue así. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones difíciles. No les he contado lo que pasó una noche de julio, cuando Ranata recayó y Connor me llamó a las 2 de la madrugada, sin saber qué hacer. Conduje hasta Toronto y me senté con él en el aparcamiento del centro de tratamiento durante 3 horas mientras ella estaba dentro. Hubo momentos en los que estaba enfadado, momentos en los que estaba asustado, y momentos en los que sentí todo el peso de lo que significa amar a alguien a quien no puedes arreglar. Pero yo estaba allí. Esa es la cuestión. Estaba en la habitación. Ranata completó su programa ambulatorio en septiembre. Por lo que puedo ver, le va bien. Nunca me ha pedido perdón directamente por los meses de evasivas y engaños. Y no estoy segura de que tenga que hacerlo. Todavía no. Pero ha cambiado. Está más presente. Es más sincera. En la cena de Acción de Gracias en mi casa en octubre, me ayudó a fregar los platos después y me dijo en voz baja mientras estábamos delante del fregadero: «Gracias por no alejarte». Lo pensé un rato antes de responder. «Algún día serás la madre de mis nietos», le dije. Alejarme no era algo que estuviera dispuesta a hacer. Ella asintió y no dijo nada más.
y terminamos de fregar los platos. Connor y yo hablamos todos los domingos. El restaurante va mejor de lo previsto. De hecho, el mes pasado me envió una foto de la reseña publicada en Toronto Live. La imprimí y la pegué en la nevera, junto a una foto de él y Patricia, cuando él tenía unos 7 años, de pie en el muelle de una casa de campo que solíamos alquilar en Mensoca. En esa foto se parece mucho a ella. Siempre se ha parecido. No cuento esta historia porque quiera que me compadezcan. Tengo una buena vida, estoy sano, tengo un hijo que me habla. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Lo cuento porque sé que hay otros padres que están sentados junto al teléfono, preguntándose por qué su hijo o su hija se han callado, preguntándose qué han hecho mal, preguntándose si la distancia es permanente. A veces no se trata de lo que hiciste. A veces, las personas que amamos se callan porque están asustadas y avergonzadas y no saben cómo dejar entrar a alguien cuando todo parece desmoronarse. Eso no hace que el silencio sea menos doloroso, pero sí significa que el silencio no siempre es el final de la historia. Si tuviera que decirle algo a mi yo más joven, a la versión de mí misma que firmó ese cheque hace 2 años y asumió que el amor y las buenas intenciones eran suficientes, sería esto: ponlo todo por escrito. No porque desconfíes de tus hijos, sino porque la claridad es una forma de amabilidad. Un acuerdo documentado protege a ambas partes. Elimina la ambigüedad. Significa que cuando las cosas se tuercen, y en la vida las cosas se tuercen, se tiene una conversación sobre los términos en lugar de una guerra sobre los recuerdos. Y si tuviera que decir una cosa a los padres que están leyendo esto y se reconocen en él, es que vuestro dinero no es lo que más necesitan vuestros hijos de vosotros. Lo que necesitan es que seas inquebrantable, que seas la persona a la que pueden llamar a las 2 de la madrugada en un aparcamiento y saber que irás. Eso es lo que estás construyendo cada año, cada llamada telefónica dominical, cada conversación incómoda. No huyas de la inversión más importante, que no va en una cuenta bancaria. Connor llamó el domingo pasado. Hablamos durante 53 minutos. Me habló de un nuevo plato que está desarrollando para el menú de invierno. Una costilla asada con setas silvestres de una granja cerca de Owen Sound. Me lo describió con más detalle del que probablemente necesitaba. Le dije que parecía increíble.